Muy bien, vamos a ver un poquito de la introducción de Fourier, transformada de Fourier, que seguramente la van a ver en alguna matemática de la carrera, aplicada a cuántica u otras materias, pero acá lo vamos a ver en un contexto más que nada de procesamiento de datos, o sea, cómo procesar los datos e interpretar lo que se le hace a las funciones o a la data desde el punto de vista de la frecuencia. La transformada de Fourier se define como, sobre una función f de t, como la integral entre menos infinito a infinito de a la menos j omega t diferencial t. Y eso se lo pone como f de omega. Yo uso la j como raíz de menos 1, porque es algo que arrastro de ingeniería. En ingeniería se utiliza en vez de la i, la j, por una cuestión que no querían que se confundiera con la densidad de corriente. Igualmente, no se confundiera con la corriente I, pero la J se confunde con la densidad de corriente, así que es más o menos la misma historia. Una cuestión histórica. Bien. ¿Qué propiedades tiene esta transformada? Las principales propiedades se pueden ver, por ejemplo, si uno quisiera hacer la transformada de Fourier de la derivada de f respecto de t. Esta sale fácil. ¿Por qué? Fíjense, la integral de menos infinito a infinito de f a de t diferencial t, y se resuelve por partes, diferencial u y b. Fíjense, esto es u por b, o sea, f por e a la menos j omega t entre menos infinito a infinito, menos la integral de u diferencial b, o sea, f de t por e a la menos j omega t, y acá al ser la diferencial sale un menos j omega. Hay que hacer notar acá que todas estas transformadas son válidas, pero para f teniendo a 0 en el infinito. Una condición que se requiere. Entonces, para más o menos infinito, esto vale 0. Y la otra integral de allá, con menos nos hace más, j omega, y lo que les queda es la integral de f por e a la menos j omega t, que es la definición de f de omega. Entonces, la transformada de Fourier, vamos a ponerlo acá al costadito, de la derivada de f de t respecto al tiempo, es j omega por f de omega. Otra que sale también muy fácil, también por partes, es de la integral de f de t diferencial t, es f de omega sobre j omega. Son las dos principales que se usan muchísimo en ecuaciones diferenciales. Pero para el tema de los datos, de procesamiento de datos, hay otra propiedad muy interesante, que es hacer la transformada de Fourier de lo que se denota como la convolución. La convolución, por ejemplo, de f con g, la puedo definir así. F de tau, g de t menos tau, diferencial tau. Y se suele denotar como f de t, estrella g de t. Esa es la convolución de dos funciones. Después vamos a ver que eso es lo que se estaba haciendo en el trabajo de procesamiento de datos de la pandemia. Estaría interesado en saber cuál es la transformada de Fourier de h. Sí, bueno, entonces aplicamos la definición. Sería la integral de menos infinito a infinito, menos infinito a infinito, f de tau, g de t menos tau, e a la menos j omega t diferencial tau. Lo único que hice fue aplicar la definición de la transformada a esta función.
Fíjense que acá podemos agrupar. Tenemos tau, diferencial tau, t y t. O sea que si tomo esta de acá y esta de acá, estos son funciones del tiempo nada más. Entonces vamos a intentar reacomodar la integral para hacer primero la parte temporal y después la parte de tau. Básicamente, g de t menos tau e a la menos j omega t diferencial t. A ver qué es esa integral. Puedo reemplazar, hacer un reemplazo acá. T menos tau igual a u. Entonces esto me queda la integral de g de u. Acá reemplazo t por u más tau. E a la menos j omega u más tau. Y el diferencial de t directamente es el diferencial de u. Bueno, pero tau no forma parte de esta integral, así que esto lo puedo sacar directamente afuera. Es e a la menos j omega tau g de u e a la menos j omega u diferencial. Esta parte de acá, todas son entre menos infinito e infinito. Esta parte de acá directamente es g de omega, por la definición de g de omega. Muy bien, entonces reemplazo esta integral que tomó estos dos términos por eso de acá. Entonces la transformada de Fourier de h de t va a ser la integral entre menos infinito e infinito de f de tau, queda g menos j omega tau y, e a la menos j omega tau y g de omega. Diferencial tau. Esa es la otra que me faltaba hacer. G de omega, vemos que en esta integral g de omega puede salir afuera, porque no depende de tau. Entonces esto me queda g de omega, la integral entre menos infinito e infinito, f de tau, e a la menos j omega tau, diferencial tau. Y esto que tenéis acá es la definición justamente de f. Así que esto es f de omega por g de omega. Interesante. O sea que la transformada de Fourier de f de t convolucionada con g de t es f de omega por g de omega. Es el producto de ambas transformadas. Muy bien. ¿En qué se utiliza esto en lo que nosotros estábamos haciendo? ¿Cómo se puede utilizar? Básicamente, cuando teníamos los datos que fluctuaban mucho, le pongo una dimensión, por ejemplo. Acá pongo el eje t y acá pongo f, ¿no? Entonces teníamos unos datos que tienen muchas discontinuidades, que tienen muchos saltos. Entonces uno dice, bueno, le voy a aplicar una función para suavizarlo, una función g, que la función g la puedo definir de este estilo, como una gaussiana. En nuestro caso no la hicimos como una gaussiana, en el caso de la pandemia, la hicimos así de este estilo. Bueno, al revés, ¿no? Con el tiempo para el otro lado. Este es el g que usamos en la pandemia. Pero podría usar cualquier otro g. ¿Cómo? ¿Por qué digo que lo usamos? Bueno, porque multiplicamos cada punto de esto. Acordate que es, en la definición de la convolución, el g de t menos tau, o sea que va a dar vuelta. Va acá, lo da vuelta así. Entonces tomamos tiempos posteriores, un pedacito de un tiempo anteriores y posteriores, sacamos el valor medio y lo tomamos como resultado. Y así nos íbamos corriendo día por día y obtenemos ese valor medio. Eso porque la función era así.
Pero si la función hubiese sido así, también se podría haber hecho. Solo que acá involucraba días posteriores y anteriores en igual medida, una función simétrica. Bien, eso es realmente la convolución de f con g. ¿Y qué es lo que se le hacía a la frecuencia? Bueno, lo que se hace a la frecuencia es el producto de la componente de frecuencias de f por las componentes de frecuencia de g. En este caso o en este caso. En el caso de una transformada gaussiana, porque esto es g de t, en el espectro de frecuencias, o sea, haciendo una transformada de Fourier, la gaussiana se transforma también como una gaussiana. ¿Sí? Que cuanto más estrecho sea esto, más ancho es esto, y viceversa. No lo voy a demostrar, pero no es difícil de hacer. Acá en f de t se pone una gaussiana y se hace la transformada. En el cambio, en el caso que usamos nosotros, la transformada no es una gaussiana, sino que es algo de este estilo, así. ¿Sí? O sea, parece una sinc, ¿no? Es una sinc, realmente. O sea que tiene componentes de frecuencia más allá de que la gaussiana perfecta. ¿Y qué es lo que hace eso en la frecuencia? Bueno, supónganse que f, uno lo descompone, o sea, le hace la transformada, y f era una cosa así, un espectro de frecuencias así. Algo así. ¿Por qué digo que puede ser así? Bueno, porque hay componentes de baja frecuencia y de alta frecuencia. Todo lo que sean saltos abruptos son de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque en esta descomposición necesito componentes de frecuencia alta para hacer un salto en el tiempo. Entonces, ¿qué hago multiplicando o haciendo la convolución? Y bueno, lo que hago es limitar las frecuencias máximas. O sea, hago un filtro de frecuencias de las componentes de la data original. O sea, en este caso o en este deja pasar cosas más arriba, ¿no? Se puede intentar un filtro gaussiano. Por eso les decía que para tener idea de cómo está uno alterando los datos cuando se los procesa con un smooth de esta naturaleza, ¿qué es lo que hace realmente en frecuencia? Está perdiendo información, está liquidando las frecuencias altas. Pero básicamente lo que se está buscando sacar las frecuencias altas para que esto nos dé una curva suave. Una curva suave, en términos matemáticos, significa una curva con componentes de frecuencias bajas. Esa es básicamente, traducido matemáticamente, lo que uno hace cuando convoluciona para obtener un valor estable o más suave. Bueno, hasta acá lo que sería la explicación de por qué les mencioné yo la transformada de Fourier en el procedimiento de datos. Pero voy a aprovechar, ya que toqué el tema, porque ustedes me dirán, todo esto es muy bonito, todo muy lindo, pero en realidad yo en la computadora no hago integrales, ¿sí? Ni hago derivadas, ni integrales, ni nada de eso, sino que hago sumatorias, no mucho, sumatorias, multiplicaciones, sobre data finita. Entonces, lo que se desarrolló es una transformada que se llama la transformada discreta de Fourier. ¿Sí? Discreta transformada de Fourier. Y a partir de la transformada discreta se desarrolló lo que es la transformada rápida de Fourier, vamos a hacer así el camino temporal, que se le llama FFT, Fast Fourier Transform. La DFT no es ni más ni menos que tratar de hacer esta integral en forma aproximada, en forma discreta. ¿Sí? Es exacta la transformada, pero en forma discreta. ¿Cómo la puedo definir? Bueno, primero que nada, en vez de usar f de t, voy a usar f de i. O sea, un índice i es natural, ¿sí? Perteneciente a los naturales.
Y en vez de usar omega, voy a usar también una frecuencia discreta. Y la voy a definir, en vez de usar omega, voy a usar un índice K, o mejor dicho, 2πk sobre n. Una frecuencia discreta. En un espacio de ¿cuánto? De n. Un espacio de n. O sea, tengo una data que tiene en el tiempo un índice i hasta n, y en frecuencias un índice k hasta n. ¿Sí? Entonces, si meto todo esto y trato de hacer esta cuenta, voy a tener que f de k es la sumatoria en i hasta n de f de i e a la menos j 2pi i por k sobre i. Bueno, esto sí lo puedo hacer en la computadora, ¿sí? O en un Excel o donde quiera, porque puedo hacer la sumatoria. ¿Qué propiedades tiene? Estará bien así porque básicamente la K suele haber un factor, ¿sí? Eso todavía no lo mencioné, porque no hace, digamos, a estas propiedades, pero hay un factor numérico ahí. ¿Cómo se elige ese factor numérico? Acá también debe haber un factor numérico. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, lo que se pide es que si yo hago la antitransformada, vuelvo a tener la función original. O si lo miran desde el punto de vista del producto escalar, ¿se acuerdan de espacios vectoriales, de cuando hacían los primeros cursos por allá? Ustedes tenían que en un espacio vectorial podrían definir unos coeficientes, ¿sí?, de una función f, por ejemplo, con una base k, una base ortonormal k. Y después podían reconstruir f como una sumatoria de esa misma base por los coeficientes. Eso es básicamente lo que hace la transformada de Fourier. Usa de base en el espacio de las funciones a senos y cosenos, y eso nos da, ese producto interno nos da los coeficientes de Fourier, que serían estos C sub k o este F sub k. Y después, para, digamos, volver a reconstruir f, los pesa a los elementos de la base justamente con esos coeficientes. Bajo ese punto de vista, está claro que, definida de esta manera, en el espacio continuo, f y g, el producto escalar de fg es la integral de f por g conjugado diferencial t. Así se define un espacio continuo. Y omega pasa a ser e a la j omega t, la base omega. Bueno, omega sub k será omega sub k. Este omega representa la base. Tenido esto en cuenta, ¿cómo hago la transformada inversa? Bueno, es muy sencillo. Si estos los considero como componentes, como coeficientes de estos elementos, la función la puedo volver a reconstruir haciendo la sumatoria en k de los fk por e a la j 2pi i k sobre n. El conjugado de este, claramente. Ahora, uno desea que esta f, que le vamos a poner en vez de i, le vamos a poner l, porque no necesariamente tiene que ser, o sea, lo que tiene que ser igual es la dependencia funcional, pero no exactamente el mismo índice. O sea, f tiene que ser f. Entonces, vamos a ver si esto se cumple. O sea, uno desearía que eso se cumpla. Entonces, f de l es la sumatoria en k. F de k lo voy a reemplazar por lo que es la sumatoria en i, fi, e a la menos j 2pi i k sobre n,
Y después me queda el término este, E a la J 2 pi L K sobre N. Bien, esto lo puedo juntar. Esto sería E a la menos J 2 pi K I menos L sobre N. Como tengo una sumatoria en I y una sumatoria en K, bueno, puedo hacer primero la sumatoria en K, de este lado. Lo voy a hacer acá al costadito. La sumatoria en K de E a la menos J 2 pi K I menos L sobre N. ¿A qué es igual? Bueno, acá hay dos casos. Si I es igual a L, esto me da E a la 0, o sea 1, y como la sumatoria va hasta N, la sumatoria de 1 hasta N me da N. O sea, el caso I igual a L, esto me da N. Y el caso I distinto de L, fíjense que estos son senos y cosenos que entran justito en el tamaño L. ¿Sí? Por ejemplo, si I menos K vale 1, esto quiere decir 2pi K sobre N, o sea, es un ciclo. ¿Sí? 2pi K sobre N, cuando K va desde 1 hasta N, esto llega hasta 2pi, o sea, un ciclo. Por lo tanto, la sumatoria de eso da 0. O sea, y lo mismo para frecuencias mayores. 2, 3, 4, 5 ciclos, lo mismo, tanto a 0. O sea, si es distinto de L, esto da 0. Entonces, básicamente, si volvemos con esta información acá, acuérdense que esto vamos a terminar de completar acá, sumatoria de I, F de I, y acá tenían la sumatoria de K, de eso. Pero esa sumatoria de acá tiene sentido para I igual a L. Entonces, de toda esta sumatoria que tenemos ahí, esto me da N por F de L. Ah, muy bien. Funciona, pero a menos de un término N. Entonces, para que todo ande bien, yo tengo que dividir por N, acá, acá, o mitad de cada uno. Yo tengo hecho un programa en C, donde por ejemplo acá divido por raíz de N, y acá divido por raíz de N. Entonces, cuando uno hace la transformada y la antitransformada, vuelve a obtener el valor original. El término que iba acá no es N, es 1 sobre 2pi. O 1 sobre raíz de 2pi y en la antitransformada se le pone 1 sobre raíz de 2pi. Hay algunas sutilezas en cuanto a la energía o la potencia que tiene la función y la transformada, entonces ahí hay que tener cuidadito con ese factor que va adelante. Pero en el caso de la transformada discreta, esta manera de escribir la repartida, por ahí sirve o por ahí no. Si no, por ahí, si ustedes dejan n solo acá, la interpretación de lo que es el F0, si yo dejara el n, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis, si dejara el n acá, es 1 sobre n por la sumatoria de f de i. Entonces, el F0 se interpreta como el valor medio de la data temporal, cuando dejo el n metido acá. Eso va un poquito a criterio de dónde se va a usar la transformada. Es la transformada discreta de Fourier y la antitransformada discreta de Fourier. ¿Qué hace la FFT? Bueno, este término que está acá, fíjense que depende de dos parámetros, se le llama W y K. Es la base. Es la base de la transformada discreta de Fourier. Pero fíjense que hay un montón de componentes de estas donde el producto de I por K puede ser igual. Hay muchísimos que son iguales. El 1, 3, el 3, 1 da el mismo W, porque están multiplicados ahí. Entonces, hubo un algoritmo ya del año 1930, el algoritmo de Tulke,
que lo que hace es factorizar W y hacer un número de cuentas muy inferior al que se hace usando la definición. En realidad, esta definición necesita n cuadrado productos. En cambio, la del algoritmo de factorización de la FFT usa n logaritmo de n, con lo cual es muchísimo más rápido. Bueno, yo no creo que tengan que preocuparse mucho de eso, porque ya casi todos los lenguajes tienen incorporada la FFT y hasta viene un chip con la FFT, que la hace de forma discreta y rápida.